Bienvenidas familias, en este vídeo te voy a contar las claves sobre por qué ayudar a tu hijo se convierte en tu segundo trabajo todas las tardes. Al final llegas de trabajar y constantemente tienes que organizar, planificar, preguntarle la lección, explicarle los contenidos y esto se repite todas las tardes del curso escolar. Al final te genera mucho estrés, mucho agobio que te afecta a tu propia relación familiar y sobre todo la relación que tienes con tu hijo. Entonces en este vídeo te voy a contar y te voy a resolver por qué está pasando esto y sobre todo qué herramientas o qué estrategias para generar mejores habilidades en tu hijo y resolver estos problemas. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo, me puedes seguir en Instagram y aquí en YouTube puedes suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte notificaciones de cuando suba vídeos y en Instagram me puedes seguir porque tengo también mucho contenido de alto valor. Lo primero de todo, ¿por qué ayudar a tu hijo se convierte en tu segundo trabajo? Pues porque todos los días te voy a contar una serie de claves, todos los días tienes que revisar la lección con él, porque además te toca preguntarle las tareas por el grupo de WhatsApp de esos padres y madres que son los compañeros de clase porque él no es capaz de apuntar las tareas, además, porque si no te sientas a su lado, no es capaz de aprender a organizarse, porque él solo no sabe ni por dónde empezar. Además, acaba siendo tu responsabilidad de que tu hijo cumpla todos los días las tareas y el estudio, porque te vas cargando esa pequeña o gran mochila en muchas ocasiones, y al final, en lugar de descansar y tener tiempo de calidad, tu tarde se convierte en un turno extra de trabajo. Por tanto, ¿cómo lograr que los hijos o que los pequeños estudiantes que tenéis en casa sean capaces de estudiar desde pequeñitos? Vale, pues estamos en esta sociedad en el punto en el que tenemos que enseñar a nuestros hijos a estudiar, que tenemos que estudiar con ellos y al final lo único que generamos son, en este caso, estudiantes que necesitan que todos los días le digan lo que tienen que hacer y si se saben o no las cosas. Y al final esto es un problema que lo vamos viendo de manera diaria y al final tú estás perdiendo esas horas todas las tardes y tu hijo está perdiendo esa capacidad de aprender habilidades que al final lo que le va a hacer es que sea más independiente. Si tú lo que quieres es que tu hijo sea capaz de ir solo al colegio, pues le vas a enseñar ciertas habilidades, responsabilidades para que tu hijo madure y sea capaz de poder ir y que tú ganes en libertad. Pues con el estudio pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos buscar hacer esto? Pues lo primero de todo es enseñar a organizarse. ¿Y cómo podemos aprender a organizarnos en nuestro día a día y sobre todo por las tardes? Pues muy sencillo, trabajar patrones o pasos a pasos que sean muy sencillos. Entonces, ¿cómo podemos aprender a organizarnos desde primaria? Y siempre digo lo mismo. Igual que tú le enseñas a tu hijo que por la mañana se levanta, se tiene que quitar el pijama, se tiene que duchar, lavar la cara, desayunar, lavar los dientes, hacer la mochila, ir al colegio, al final eso es un aprendizaje y es un paso a paso, pues enseñar a organizarle desde primaria también va a necesitar un paso a paso de todas las cosas que tiene que ir haciendo. Por tanto, ¿cómo aprendemos a organizarnos? Siempre digo lo mismo, usando la agenda. ¿Cómo podemos aprender a usar la agenda? Pues desde pequeñitos usar agendas semanales que lo que nos permitan sea organizarnos todas las asignaturas que tenemos en el cada día, ¿vale? Por tanto, vamos a ir a clase y vamos a llevar apuntadas las asignaturas de cada día. De esa manera sabemos la organización que tenemos ese día y que por la tarde vamos a tener como mínimo todas esas tareas de esas asignaturas que hemos tenido ese día. Por tanto, de manera visual sabemos cómo nos vamos a organizar cada tarde, ¿de acuerdo? Entonces, también podemos hacer lista de tareas en casa. Cuando llegamos y llevamos la tarea apuntada, podemos trabajar con una pequeña lista que la podemos hacer. Siempre recomiendo algún POSIT de este tipo, en cuadrado, que no pasa nada porque no sea rectangular. Y vamos a poner las tareas importantes y el estudio que tenemos que hacer. De esa manera, acotamos de la gran agenda a una cosa mucho más pequeña. Por tanto, ahí buscamos esas pequeñas metas también con el uso de las agendas. Segundo, rutina fija de estudio. Y hago muchísimo hincapié en esto. No estéis inventando todos los días rutinas distintas, cómo estudiar hoy, hoy me invento y hago una cosa más complicada y luego hago resumen y luego hago esquema y luego me lo estudio de memoria. Cosas sencillas, por favor. Un mejor horario corto, pero constante, como pueden ser 20 minutos todos los días de estudio, será capaz de generar ese hábito de todos los días estudiar una pequeña cantidad de tiempo. Que haya tardes que tengamos que estudiar más tiempo, vale, pues repetimos plazos cortos, ¿de acuerdo? Y todos los días ser capaces de repasar un contenido antes de hacer la tarea, lo que nos hará es generar ese hábito de repasar antes de hacer la tarea. Lo que siempre digo, hábitos llevan a resultados y resultados llegan a metas futuras. Pero ¿cómo empezamos desde el trabajo diario? Pues
cada día siendo conscientes de ese trabajo que podemos ir haciendo con cosas y pequeños cambios muy sencillos, ¿vale? Lo primero de todo, después de ver esa parte de enseñar a organizarles, esa rutina fija de estudio que vamos a ir trabajando, la responsabilidad progresiva. ¿Y cómo podemos hacerlos responsables de manera progresiva? Pues igual que tú, un día te vas a, porque quieres empezar a correr, no te vas a ir a hacer 10 kilómetros de carrera, sino que a lo mejor ese primer día te pones las zapatillas y vas a caminar 15 minutos, el siguiente día haces 15 minutos y 3 minutos los dedicas solamente a correr, al día siguiente aumentas ese poquito tiempo de correr y poco a poco vas progresando, pues la responsabilidad progresiva en el estudio es prácticamente lo mismo. Entonces, primero que se prepare la mochila, después que se planifique una semana, podemos enfocarlo incluso mucho más corto de vamos a planificar la tarde de mañana, lo que vamos a hacer, pues esta primera tarde esa primera parte de la tarde la vamos a dedicar a repasar algún contenido de los que tengas tarea. Y el tiempo que nos sobre, vamos a ver si esa misma semana tenemos un examen y podemos hacer un índice de ese examen. Así vamos a tener una visión general. Pues son pequeñas responsabilidades que vamos a ir haciendo poquito a poco que nos hará haciendo tener ese progreso en los estudios. Cuarta clave que te voy a contar para que tu hijo tenga libertad y no tengas que estar todas las tardes como en un segundo trabajo con él. Pues técnicas de estudio adaptadas a su edad. Y en los colegios no enseñan técnicas de estudio, yo soy profesor, en las clases particulares no le van a enseñar a tu hijo técnicas de estudio, en las academias no le van a enseñar técnicas de estudio. Aprender habilidades será lo que te marque la diferencia, aprender a estudiar. Que lo lleves a técnicas de estudio te pueden enseñar, que lo lleves a una academia no te van a enseñar técnicas de estudio y que lo lleves a un profesor particular pues va a pasar exactamente lo mismo. Y tú, cuando te pones a explicarle un contenido, estás volviendo a repetir lo que han hecho en una academia, en una clase particular o en el propio colegio. Y siempre digo lo mismo, al final son tres maneras distintas de explicar un mismo contenido. ¿Será mejor la clave de diseñar un método que todos los días puedas repetir y puedas estudiar de manera autónoma? Te lanzo la pregunta, contéstala. Importante, ¿qué técnicas de estudio puedes utilizar para tu hijo en este punto? Pues un trabajo súper importante es la visualización. La visualización de un apartado te va a ayudar a entender cómo se estructuran características, contenidos, definiciones, títulos, ejercicios. Eso a nuestro cerebro hace que recuperemos la información de manera visual, ¿de acuerdo? El cerebro siempre funciona con una imagen visual de lo que está estudiando y si tenemos esa visualización global de ese apartado que vamos a estudiar, el conocimiento lo vamos a recordar mucho mejor. Además, después vamos a trabajar las lecturas activas, como siempre digo, con un boli y un lápiz para no perdernos y leer mucho más rápido, porque al final, siguiendo la lectura con un papel, con un boli, perdón, o con un lápiz hará que seamos capaces de leer mucho más rápido. Si nos ponemos a repetir palabras en nuestra cabeza y leer sin un boli, al final nuestros ojos se van a cualquier lado y tu hijo se va a desconcentrar. Entonces, utiliza el boli o el lápiz para aprender a leer. Esto se puede ir haciendo poquito a poco. Empiezas trabajando 5 minutos de lectura con un lápiz, otro día aumentas a 10 y otro día aumentas a 15. Trabajo diario y hábitos pequeños que te generen, pues como te he dicho antes, como esa capacidad de poder correr 10 kilómetros. Primero poco y luego más. Además de eso, vamos a trabajar mapas mentales o flashcards o tarjetas de memoria. En un vídeo tengo pendiente haceros un vídeo de cómo hacer las mejores flashcards. Si te interesa este tema, pónmelo aquí en los comentarios, vídeo sobre flashcard, y lo preparo para que aprendáis y le podéis enseñar a vuestros hijos cómo hacer flashcard y otra estrategia para estudiar y que sea mucho más dinámica y que también les guste. Quinto, refuerzo positivo. Aquí es clave. Comentarios positivos que a tu hijo le carguen esa energía del estudio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues celebrar los avances pequeños, no solo la nota final. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves que tu hijo esa tarde está muy comprometido y al final ha estudiado muy bien y ha cumplido sus metas de trabajar tiempos cortos de estudio, le ves que lee con el lápiz, pues eso hay que reforzarlo, ¿de acuerdo? Un comentario positivo, un abrazo, un conectar con él, que te cuente qué tal el día. Apoyarle, escucharle, al final hará que conectéis mucho más y que al final no solo sea el resultado final de la nota, sino que esas pequeñas victorias de manera diaria te harán que conectes mucho más y que disfrutes la etapa educativa que al final muchas veces es lo que buscamos, que disfrutéis de este crecimiento con ellos sin que os genere una demanda de energías y de tiempo. Además, reducir el control directo y esto es siéntate cerca desde el inicio, es decir, sin estar todo encima de él, pero que se sienta que está apoyado, que está comprendido y que si hace falta que le cojas la mano, vas a estar ahí, ¿vale? Pero que se sienta protegido, pero sin agobiar de que le tengas que presionar
marcándole todas las tardes lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Al final es importante, siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me pasó cuando me saqué el carnet de conducir que mi madre y mis padres siempre querían ir conmigo en el coche porque no se fiaban de que yo ya tenía el carnet de conducir. Pues al final yo hablé con ellos y le dije, vale, el primer día os venís conmigo, veis cómo conduzco y ya a partir de ahí pues me vais dando libertad y vamos gestionando pues para que sepáis, pero que no estéis encima mía. Y al final, pues mediante esa comunicación fuimos llegando a ese punto de, sin que me dejaran el segundo día, ir a mí solo con el coche, pero fuimos separando un poco, pues había un día se venía un rato y luego con el paso de los días empezaron a confiar y ya me dejaron, porque yo ya tenía esa habilidad de conducir y podía ir yo solo. Por tanto, ese control directo se fue cambiando y me fueron dando más libertad. Por tanto, no siempre tenía que venir mi madre o mi padre en el coche para conducir conmigo, porque yo ya tenía esa habilidad. Y por último, conectar con su motivación, ¿vale? Y esto es clave porque al final la motivación es lo que va a hacer que aprendas mucho más. Por tanto, un estudiante motivado va a llegar donde él quiera, ¿de acuerdo? Igual que una persona motivada en su propósito de proyecto personal, en su trabajo, no va a tener metas, un futbolista motivado no va a tener metas, pues un estudiante motivado va a poder elegir la carrera que quiera, aprender las habilidades que quiera y llegar el día de mañana a conseguir lo que quiera. Entonces, eh, el objetivo es que si haces las tareas con tu hijo todos los días, terminas siendo su asistente personal. Eh, si le enseñas a estudiar solo desde pequeño, pues le das herramientas para ser independiente durante toda la vida. Y eso lo va a ir adquiriendo, lo va a ir interiorizando y con el paso de los años irá viendo cómo esa independencia hará que tanto en los estudios como en la vida genere pues mucho más control sobre sus realidades y haremos personas mucho más independientes. Hasta aquí el vídeo, familia. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con aquella persona a la que le pueda ayudar y ya estaría. Al final es el objetivo de este vídeo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos y nos vemos. Chao.